Bueno, entonces voy a cerrar esta mesa contándoles un poco acerca de lo que estamos investigando. Como les comentaba al inicio de la jornada, quienes organizamos esta jornada de innovación en evaluación, en evaluación universitaria, somos el equipo de investigación en representaciones sociales de estudiantes, ¿sí? Esa ha sido la temática de mi tesis de doctorado, ha sido mi trayectoria específicamente, y Laura Lesta, la otra Laura, parte del equipo, ella trae esta mirada sobre las tecnologías y los jóvenes, me aporta esa riqueza. Y Milagros, que es la otra integrante, que es psicóloga y se especializa en psicología de la educación, también hace su aporte. A raíz de esto, ¿por qué les comento esto? Viramos un poco el foco de nuestra investigación inicial para situarnos y dar también alguna respuesta o más bien algunas preguntas en torno a qué sucedía hoy o qué ha estado sucediendo durante estos últimos 2 años ante el aislamiento, cuáles eran, bueno, las nuevas problemáticas que ocurrían, y observamos que el tema de la evaluación realmente era una de las temáticas que más aquejaban a todos los docentes como nosotras, que, bueno, en principio se redibujaba, había que deconstruir ese concepto inicial que teníamos sobre evaluación para poder pensarlo en la virtualidad. En ese marco planteamos esta investigación, que es algo incipiente, digamos, son resultados de una primera lectura. Voy a compartir ahora, a ver si puedo compartir la pantalla. Pongo toda para que no Se ve bien. Sí, solo que inicié en la última, así que si me dan permiso voy para la primera. Sí. Ahora sí. Bueno, nos acompaña, como les decía al principio, la aplicación Evaluados, porque ha sido quien nos otorgó una apertura casi completa a la información que nos permitió hacer este análisis. Es un análisis sobre el impacto del uso de esta aplicación en docentes y estudiantes. Como les decía recién, partimos de ciertas preguntas que nos interpelaban. En principio, ¿qué estrategias estaban desplegando los docentes para evaluar en la virtualidad? ¿Y cuáles eran las percepciones, tanto de los docentes como de los estudiantes, acerca de dichas estrategias? Para comenzar esta investigación planteamos los siguientes objetivos. En un primer momento bien exploratorio, intentamos relevar diferentes estrategias de evaluación utilizadas por los docentes en época de pandemia. También analizamos específicamente el caso de la aplicación Evaluados, como les decía, por tener una disponibilidad de datos muy interesante. Nos preguntamos acerca de las percepciones y sensaciones del estudiante usuario, y también intentamos relevar diferentes modalidades de uso de la aplicación y también sus percepciones de las y los docentes. La metodología utilizada fue, bueno, a partir de un muestreo intencional, realizamos un cuestionario de preguntas cerradas mediante la misma aplicación hacia los estudiantes usuarios, con un número bastante importante, y también realizamos 6 grupos focales a docentes de 3 universidades privadas y 3 universidades públicas. Mientras que con los estudiantes organizamos 2 grupos focales en donde especialmente nos concentramos en indagar acerca de qué significaba la evaluación en sí, más que del uso de la aplicación. Más o menos preguntándonos, como recién el compañero estaba exponiendo, acerca de cómo se redefine la evaluación para los propios estudiantes. Planteamos el análisis de los datos en función de 2 dimensiones. Por una parte, la dimensión emocional, referida a cuestiones, a sensaciones, percepciones, ¿por qué no afectos también, que despierta la evaluación, por una parte, y por otra parte también que despierta el uso de la aplicación.
Y la segunda dimensión, la didáctica, se refiere al uso que hacen las y los docentes de la aplicación, en qué momento se usa, la utilidad que se encuentra y cuestiones que están relacionadas entonces a el uso de la aplicación en términos didácticos. Algunos resultados sintéticos para contarles. En primer lugar, en la mayoría de los casos relevados, se utilizan las plataformas educativas propias de cada institución, es decir, las que la institución pone a disposición de los docentes, las plataformas, en las cuales los principales usos fueron la carga de contenido, las comunicaciones más bien formales y también las evaluaciones, que en general se trataban de evaluaciones de cuestionarios cerrados, al menos en lo que hemos indagado nosotros. Entre estos docentes, algunos utilizaron la aplicación Evaluados simplemente a partir de una decisión institucional, es decir, la institución, un poco de manera imperativa, estimula a los docentes a hacer uso de la aplicación. Pero en otros casos nos encontramos con docentes que aun cuando Evaluados no estaba en la institución de manera formal, es decir, ofrecida por la institución a sus docentes, hicieron una búsqueda activa. Nosotros le llamamos a ellos docentes buscadores, porque son docentes que están expectantes de que alguna herramienta se ponga a su disposición para poder hacer uso de ella. Es decir, es un perfil docente en el cual se rescatan las herramientas digitales, didácticas, y en este caso, los aspectos positivos que mencionaban en cuanto al uso de la aplicación estaban relacionadas, en primer lugar, al impacto que tiene la misma en la interacción docente-alumno. Por ejemplo, con los resultados que obtenían del uso de la aplicación, los compartían, así como estoy compartiendo ahora yo, y de esa manera podían generar esta devolución en tiempo real, este feedback, y reemplazar la famosa pregunta que hacemos nosotros a los estudiantes cuando les preguntamos, ¿entendieron? ¿Sí? Esa pregunta tan ambigua que además con las camaritas cerradas del otro lado no podemos ver ni siquiera sus caras. Entonces, en este caso, la aplicación servía para poder hacer las autoevaluaciones y de esa manera tener, bueno, una muestra en tiempo real de si los estudiantes habían o no habían entendido. La expectativa de estos docentes buscadores es generar un hábito de autoevaluación, posicionando al estudiante como un actor responsable de su propio aprendizaje. En otro grupo se detectó más bien lo que decía recién Laura y bueno, y más de uno de ustedes, una resistencia en el uso de la herramienta ligada fundamentalmente al agotamiento, que también puede ser una explicación para lo que recién se exponía acerca de por qué los estudiantes no ingresan ya casi al aula virtual, y a la no percepción de necesitarlo. Es decir, no perciben la aplicación como necesaria y por eso no la utilizan. También manifestaron desconfianza, y este es un punto importante, porque está relacionado con la exposición de, no recuerdo si era Mónica, bueno, no tengo anotado, pero quien habló de los cuestionarios. Sí. Sí, exactamente. Se percibió una desconfianza bastante importante en el uso del cuestionario de múltiple opción como medio efectivo para evaluar. Sin embargo, también pudimos notar que la representación que hay en estos profes de los cuestionarios siempre está relacionada con el cuestionario como una forma de evaluar memorísticamente o evaluar solo la lectura y el contenido. Y no hay en estos docentes que nosotros, digamos, indagamos, no está esta idea de poder aportar en los cuestionarios de múltiple opción preguntas más situacionales que estén relacionadas con la evaluación de competencias. O sea que ahí tenemos un punto a seguir trabajando. Por otra parte, también hay una relación implícita, que es muy interesante para seguir preguntándose acerca de la noción de evaluación relacionada con la de vigilancia. Es decir, si yo no estoy mirando al estudiante lo que hace, entonces no lo puedo evaluar. Cuestiones que dan lugar a seguir investigando.
Luego del cuestionario aplicado a los estudiantes, pudimos notar que se trabajaron con escalas de Likert, con afirmaciones, y las afirmaciones que más acuerdo digamos, sacaron más puntaje, fueron: la app me sirve para sentirme más seguro, necesito revisar lo que sé permanentemente, si uso la app me va mejor en los parciales, y usar la app hace que me sienta más enganchado con las materias. Que en relación a lo que nosotros después pudimos percibir en los grupos de foco, podemos ver que en el plano emocional la aplicación tuvo una función de contención y anticipación. Como todo ejercicio práctico, como todo ejercicio de refuerzo, posibilita para el estudiante la disminución de la ansiedad ante exámenes que en este caso han tenido casi sin un contacto directo con el docente. Algunas conclusiones. En primer lugar, el uso de la tecnología educativa se identifica con un aspiracional deseable, como decíamos recién, mientras que cualquier innovación es muy poco viable si no es posible identificar con claridad su ventaja o necesidad. Yo creo que quizás las conclusiones que recién propuso Gustavo, en cuanto a que los estudiantes en un primer momento utilizaron mucho el aula virtual, creo que tenía que ver con la necesidad, con la incertidumbre de encontrar allí alguna respuesta, ¿no? Y en este año, que como bien dice, están un poco más seguros y saben cómo es el tránsito, entonces, bueno, ya no encuentran esta necesidad. Y la segunda pregunta, también relacionada con la exposición de Gustavo, que tiene muchos puntos en común, es acerca de la formación que tenemos en evaluación, ¿sí? Entendemos realmente de qué se trata la evaluación formativa, sabemos cuáles son sus supuestos, qué estrategias podemos, digamos, llevar a cabo, quizás no para alcanzar completamente la evaluación formativa, sino para tenerla como horizonte, si percibimos su valor y si así lo hacemos, si nos resulta posible llevarla a la práctica. Bueno, eso es lo que queríamos compartir, resultados incipientes, digo, porque es la primera etapa, recién estamos analizando los primeros datos, pero no queríamos dejar de hacerlo. Gracias Laura. Ahí dejo de presentar. Bueno, también un lindo cierre, una linda presentación de cierre. No han podido participar las personas que habían también enviado sus resúmenes para estar en esta mesa. Finalmente, por algunas cuestiones que los excedieron, no van a poder estar, pero sí me parece que hay muchos hilos conductores, ¿no? Entre las distintas presentaciones. Reflexiones y sobre todo inquietudes que creo que compartimos. Me quedo pensando en la cuestión de la resistencia en los docentes, en los estudiantes, en esta cosa de los cambios culturales que son necesarios para poder hacer una adopción no solamente de lo tecnológico, sino también de la cultura de la evaluación formativa que cuesta tanto, que parece que la evaluación solamente está ligada, como decía Gustavo, a aquello que acredita y nada más. Es decir, hay muchas barreras culturales que hay que trabajar para poder dar a luz otros procesos de evaluación que creo que son los que estamos deseando todos y que estamos en ese camino. Mónica habló mucho de la capacitación docente, es decir, fortalecer a los docentes en esto para que no sea una imposición que genere resistencia, sino que sean procesos de apropiación reales por parte de los docentes. Bueno, hay bastante ahí en común en nuestros trabajos de investigación, así que celebro Gustavo eso levantó la también. mano. Gustavo, te escuchamos. Sí, quería hacer una pequeña apreciación de lo que comentabas recién, Laura, ¿no? O sea, a ver, me costó un montón porque en realidad mi objetivo subliminal de la investigación tiene que ver casualmente con eso que dijiste al final, ¿no? O sea, los profes, ¿estamos realmente para evaluar y para enseñar a evaluar? Pero desde ese lugar es como muy complejo investigar porque ya tenemos un nivel de reticencia por todos lados, entonces había que... Esto es muy desnudo lo que les cuento, ¿no? O sea, hubo que
disfrazar de alguna forma esta información para que aparezca esto, ¿no? O sea, decir, realmente, apoyando lo que acabas de decir, Laura, ¿estamos preparados para la virtualidad así como nos abordó estos últimos 2 años? O sea, nos pareció que porque estamos en el aula virtual ya somos virtuales. Vos recién comentabas, Laura, el tema del examen múltiple opción. Claro, porque uno dice, es lo más fácil. Si uno tiene en claro como profesor de que voy a valorar lo memorístico, bueno, podríamos ir en esa línea, podríamos ir en esa línea. Ahora, ¿cómo yo diseño ese instrumento? Porque en realidad, convengamos que todavía los profes, lamentablemente, con la evaluación ejercemos sin querer ese espacio de poder que tenemos de bajarte el dedo, de subirte el dedo. Y eso, a lo mejor en una escuela secundaria, en otro ámbito, puede llegar a pasar desapercibido, pero en la etapa de la formación docente, me parece que es complejo, porque en realidad, sea docente de la escuela secundaria, primaria, universitaria, donde sea, yo estoy formando a esa persona para que parece que esa persona, ese profesional, sepa cómo, primero transmitir el contenido y después cómo yo voy a ver si ese contenido se aprendió o no. O sea, ¿es 100% memorístico? Muy cortito, yo doy una materia en el profesorado que es desarrollo de aprendizaje motriz. Es una materia teórica, pero que para poder resolver esa teoría, ellos tienen que presentar un trabajo, lo tienen que desarrollar. Y recién, cuando van a rendir el examen, después de 2 o 3 turnos de exámenes, les cae la ficha de cómo es la estructura. Entonces, yo me pongo a pensar en esto. Claro, bueno, sí, es que Bruno tiene que ver con eso. O sea, lamentablemente nuestros estudiantes replican lo que nosotros les estamos transmitiendo. O sea, si la formación es transmitir contenido, yo lo estoy transmitiendo ese modelo, por eso es que yo decía, es encubierta la investigación, porque hay que descubrir eso, decir, a ver, como profes, ¿realmente estamos transmitiendo lo que nosotros queremos que nuestro alumno aprenda? Para que encima, para que él después forme a otros, porque ahí está el punto, ¿no? Exactamente. Y además hay una premisa que viene desde la formación primaria, que es no evaluar lo que no enseñé, ¿no? Esa premisa muchas veces no se respeta y nos olvidamos que la evaluación en realidad es el eje que atraviesa todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Voy hacia un objetivo, no es, bueno, la evaluación al final para aprobar o no aprobar, en realidad es eso actualmente, lamentablemente, pero debería ser, ¿no? Esta devolución, esta mirada sobre el proceso, bueno, la premisa de la evaluación formativa. Creo que sobre eso nos falta mucha formación como docentes, sobre todo, bueno, muchos profesionales que quizás no han hecho un recorrido pedagógico, pero en realidad nos sorprende muchas veces que de manera casi intuitiva aportan incluso mucha novedad en la forma de evaluar, ¿no? Pero en definitiva, como decía Marcos al principio, el panelista número 1, es una metaevaluación, ¿no? Mirar todo el tiempo, evaluarme también a mí mismo cómo estoy evaluando y en función de los resultados que obtengo, también poner el ojo sobre mí como docente, que eso es, creo, lo que nos está faltando bastante. Hay un comentario ahí para Gustavo en el chat. De Bruno. Dice, coincido plenamente con Gustavo en la réplica de prácticas de nuestros docentes memorables y la importancia de reflexionar sobre la evaluación en la formación docente para conocer otros modelos. Es decir, estamos haciéndonos preguntas que ya deberíamos habernos hecho, ¿no? Que es esto de cómo evaluar formativamente, y ahora además tenemos que ver cómo evaluar formativamente en la virtualidad. Entonces, vaya si tenemos trabajo. Así es, así es. Bueno, los invitamos a compartir el siguiente panel. Gustavo, ¿querías agregar algo más? Sí, si querés, no hay problema. Si no, los esperamos en el panel de cierre, que va a ser el 5 de la tarde, en unos minutos. Hacemos Así es. un pequeño recreo. Bueno, si tenemos unos minutos podemos seguir charlando entonces. Sí, claro que sí. Tenemos un ratito. Porque recién Laura decías de la evaluación formativa, y yo por ahí le pregunto a mis colegas, ¿y cómo ves vos la evaluación formativa? Y porque yo hago un seguimiento con unas crucecitas en función de los trabajos que me entrega el estudiante. Digo, estamos como complicados, ¿no? O sea, ¿cómo nosotros pretendemos de que después sea formativo? A mí me llama mucho la atención
nosotros ya después de esta pandemia hemos reacomodado un poco el equipo de cátedra, pero en natación, o sea, nosotros no le enseñamos a nadar, vamos a arrancar por ahí. ¿Cómo sería lo mejor en esto de profesor de música coincidiendo con el nivel del profesorado de química? ¿Sí? Hay que poner la práctica, hay que resolverla la práctica. Bueno, si vos no sabes mezclar una sustancia, si vos no sabes defenderte en el agua o golpear una pelota o hacer un salto en el aire como si fuese una pirueta de danza, estamos complicados para que vos te formes como docente. ¿Sí? O sea, acá hay una cuestión, incluso yo porque me toca siempre el primer año y tomo el producto del secundario, ¿no? Chicos que no saben leer, entonces en la teoría hacen agua igual, entonces ahí tenemos esa primera pared que tenemos que empezar a ver cómo la acomodamos para que no hay que derribarla, pero hay que aprender a sortearla, enseñarle a nuestro alumno también a que se suba del otro y caiga del otro lado, pero que no caiga, sino que se baje del otro lado. Es complejo en esto de decir, bueno, nosotros no le vamos a enseñar a nadar a nuestro alumno, pero él tiene que saber nadar. Entonces, ¿qué le enseñamos? Terminamos pidiéndole como evaluación una prueba de rendimiento físico. ¿Y eso cómo se condice con la formación docente? O sea, ¿a dónde estaría la parte de la evaluación, de la formación que yo le estoy dando a mi alumno, ¿no? Como docente. En el secundario sin querer también pasa medianamente lo mismo, porque en realidad yo lo vivo con mis hijos adolescentes en la especialidad. Bueno, ¿y qué es la especialidad? Y bueno, hay que estudiar de memoria, pero hay veces la especialidad no es solo estudiar de memoria. Entonces, esto de la evaluación formativa, de evaluación sumativa, ¿cómo le sumamos? ¿Qué es? Hacemos un promedio, o sea, sacó 4, sacó 10, le dimos el 2, tenés un 7. Hay mucho nivel de complejidad, me parece que todavía está sin resolver en esto de la formación de formadores, en la formación del profesional, de la educación en general, en esto de decir, ¿desde qué lugar yo me voy a parar para poder ver el aprendizaje de mi alumno? ¿Qué veo del aprendizaje de mi alumno? ¿Sí? O sea, tomamos esta teoría conductista de la respuesta observable, o vamos a ver, voy a usar palabras de Vygotsky, porque es lo más complicado, ¿no? ¿Cómo yo diseño toda mi estructura de aprendizaje para ponerlo al estudiante en esa famosa zona de desarrollo próximo? Tal cual. ¿Sí? Además hay algo interesante que, bueno, recién indicaste en cuanto a la construcción del instrumento de evaluación, que es todo un gran trabajo, ¿no es cierto?, docente. No sé si en la formación docente, porque desconozco, hay algún espacio reservado a construir instrumentos de evaluación. Así como, bueno, Mónica que presentó acerca de los cuestionarios, de la manera de construirlos, que me pareció muy interesante porque hay formas de construir instrumentos que más allá de tratarse de instrumentos que tienen alguna limitación, como son los cuestionarios, como todos los instrumentos la tienen, pueden dar cuenta de mucha información interesante y también pueden ser motivadores para los estudiantes para quizás autoevaluarse. Pero el hecho de la construcción del instrumento se omite en la formación y se omite también en la autoevaluación docente. Entonces, me parece que ahí también hay un eje en el saber qué queremos evaluar y a partir de ese saber qué, recién ahí construir el instrumento, no tomar instrumentos que están allí de manera azarosa. Sí, es que esa parte me parece que es un contenido que no se trabaja, ¿no? O sea, nosotros cuando hicimos una consulta a los estudiantes, no tengo todos los datos acá, pero le preguntamos a los chicos si en alguna asignatura se abordó la evaluación como contenido. Y no llegó al 50% de los estudiantes que contestaron que sí. O sea, a ver, lo que me llamó la atención es eso. En teoría, en el segundo año tienen didáctica general. En teoría, según el programa, en didáctica general ven la evaluación. Ellos están en cuarto año, o sea, pasó 1 año y medio, en realidad. No tienen registro en qué materia vieron el contenido. O sea, que Así es. Ahí vamos complejos. Y cuando les preguntamos cuáles son los contenidos que se abordaron, la mayoría habla de tipos de evaluación o la evaluación, como decir, bueno, es la evaluación. Ahí eso fue lo que se vio nada. Entonces, bueno, ahí también aparece esto, ¿no? Esa debilidad. Iván levantó la mano y después levantó Mónica también. Iván. Sí, no, 2 o 3 cuestiones con relación a eso. La primera es, lo que es la formación docente en Argentina se rige mucho por la resolución 24, que es del Consejo Federal de Educación, ¿no? Y allí define cuáles son las unidades curriculares.
En didáctica general, como bien dice Gustavo, lo que se debería abordar es una visión general, el ABC de la evaluación, pero sería como el marco general. Y luego en espacios como práctica, en segundo año, como en las didácticas, en tercer año y cuarto, y las didácticas específicas, allí donde se debería tener este ejercicio práctico de elaborar instrumentos de evaluación apropiados para la disciplina para la que se forman. Ocurre que no siempre eso en los hechos ocurre, ahí está el tema. Entonces, creo que, es más, por ahí yo pienso que podría haber una unidad curricular exclusivamente de evaluación, tal vez, ¿no? Podría ser una alternativa. Pero hay una cuestión que sí me parece importante. Uno aprende más, al menos así dicen las investigaciones en cuanto a la formación docente, más por la biografía escolar propia que por lo que uno recibe expositivamente. Entonces, un poco, debido a, por ejemplo, en mi caso, yo estoy a cargo de didáctica general, trabajamos esa unidad de evaluación, el ABC, pero lo que yo más hago es que ellos tengan experiencia de distintos instrumentos de evaluación. Evaluaciones por cuestionarios, evaluaciones grupales, evaluaciones individuales, evaluaciones mixtas, a libro cerrado, a libro abierto, porque la propia vivencia ayuda muchísimo a que después eso se pueda de alguna manera trabajar o desarrollar en sus ámbitos profesionales. Igualmente sigue siendo una deuda en el resto de los años posteriores el trabajar exclusivamente con esos tipos de instrumentos. Creo que esto es como para pensar lo que es la formación docente en Argentina, y creo que tal vez, y me atrevo, y acá lo último, quizás esto puede ser el puntapié inicial, quizás para generar un espacio formativo, un trayecto formativo exclusivamente sobre evaluación. Ciertamente. ¿No? Tipo de diplomatura, tipo especialización, no sé, donde no solamente se ofrece un marco teórico, sino que además se ayude a desarrollar distintos instrumentos y que efectivamente los desarrollen. Es decir, esto de formar competencia o capacidades haciendo. Vas a tener que hacer la punta, Iván. Nadie lo hace solo, ¿eh? Mónica, querías aportar. Sí, la verdad que si hay algo que no cambia en todo lo que es la historia de la formación docente, es justamente la evaluación como tema a darse, como tema a explorar y como tema a capacitar. Hace 50 años que hablamos de evaluación y hace 50 años que seguimos sin cambiar nada. De todas formas, tomando el aspecto positivo, el hecho de que hoy sigamos y empecemos a hablarla, que además ya la hayamos incorporado porque quienes estamos en evaluación hace mucho tiempo, sabemos lo que nos ha costado incorporar en los diseños curriculares de la formación docente un taller en la práctica 2 que se llama taller de evaluación. O sea, sabemos lo que significa eso porque siempre, como ustedes están contando, siempre la evaluación era al final, no se daba, pero también somos conscientes de que tampoco va a ser por darlo o tenerlo presente como contenido, como se aprende a evaluar. Estoy dando uno de los cursos, se llama Evaluación de Aprendizaje en la virtualidad. Lo estoy dando para toda Latinoamérica y en toda Latinoamérica siempre es lo mismo cuando nos juntamos a hablar de evaluación. Esta charla es un déjà vu. Entendemos dónde están los errores, sabemos de nuestra biografía escolar, sabemos dónde está el foco, sabemos lo que nuestros alumnos y las representaciones que nuestros alumnos tienen. Hay que hacer público lo que es de ámbito privado, sobre todo en el nivel universitario, cuando de evaluación se trata, y eso tiene que ver con los criterios de evaluación, comunicar los criterios, decirlos antes, objetivar los criterios, dejarlos comunicables. Entonces no va a haber instrumento. Si nosotros dejamos públicos los criterios de evaluación y nosotros construimos los criterios de evaluación sabiendo qué queremos y para qué queremos evaluar, no va a haber instrumento que pueda sobre una construcción tan fuerte como es hacer público lo que era del ámbito privado. Lo que no estamos diciéndonos, y con esto cierro, es nosotros dejamos públicos nuestros criterios y decimos verdaderamente lo que queremos evaluar y para qué vamos a evaluar. Creo que ese es un primer ejercicio que al menos la experiencia me ha demostrado sirve cuando reflexionamos sobre evaluación. Hacer público esto que nosotros siempre guardamos para lo privado. Muy interesante. Bueno, sí, no sé si alguien quiere agregar algo más, si no creo que estamos justo en hora para poder comenzar con el último de los paneles, con la última parte de esta jornada que
Qué bueno, que ha sido tan grata.